Nos vamos a la República Argentina nuevamente, año 2015. Tan solo 2 meses después de la muerte del jugador Emanuel Ortega, por una situación muy parecida, un impacto directo de la cabeza contra un muro perimetral que estaba a nada de distancia, prácticamente al lado, menos de 1 metro o incluso estando a 1 metro ya es un objeto peligroso que todos nos podemos dar cuenta que esta situación es inadmisible, es decir, como siempre decimos, no hay que esperar a que ocurran las tragedias para imponer los cambios, hay que adelantarse, hay que hacer lo que llamo un reconocimiento del terreno, así como vemos que, por ejemplo, un equipo de fútbol hace un reconocimiento de la cancha previo a un partido para ver las instalaciones, la iluminación, el tipo de piso, cuál calzado conviene usar en particular. Conviene que nosotros que tenemos dentro de nuestras responsabilidades cuidar a nuestros deportistas, a nuestros alumnos, hacer también un reconocimiento en este sentido, es decir, buscar objetos peligrosos, buscar qué puede resultar peligroso, qué puede salir mal, dónde está el peligro. Y notoriamente cuando encontramos este tipo de situaciones, un tablero que está flojo, un arco que está flojo, piedras, vidrios incrustados en una cancha de fútbol, o en este caso muros, un cerco perimetral muy próximo, columnas de iluminación muy próximas, sin protección, sin ningún tipo de acolchonamiento. Notoriamente debemos plantear de que ahí no se puede jugar, que ahí no se puede hacer deporte. Podemos también pensar en otras medidas. Si no nos queda otra que practicar ahí, entrenar ahí o jugar ahí, podemos evidentemente achicar las dimensiones de la cancha, marcarla con conos, en fin, o con cintas, buscar la forma, pero evidentemente tenemos que contrarrestar ese riesgo, tenemos que adelantarnos a este tipo de insucesos, pero en definitiva el objetivo debe ser eliminar este tipo de riesgos. Estos muros deben derribarse, evidentemente que estas canchas deben estar prohibidas, no hay otra, y nosotros podemos, evidentemente desde nuestro rol, tomar acción en este sentido, prevenir cuando se está eligiendo un lugar para entrenar, ver riesgos, recorrer instalaciones, hablar con la gente, ver antecedentes de lesiones allí y tomar decisiones, asesorar al respecto. Pero esto es lo primero, es decir, esto es lo que nosotros debemos determinar en primera instancia. En este caso el jugador aparentemente recupera el nivel de conciencia, pero notoriamente fue un impacto tan fuerte que aún recuperándose plenamente requiere traslado en hospital. Allí hicieron muy bien en colocarle un collarín, un collar de Filadelfia para proteger el cuello. Evidentemente que siempre que la cabeza sufre un traumatismo y máxime de esa magnitud, tenemos que pensar siempre en la posibilidad que el cuello esté lesionado, una lesión raquimedular, una lesión de la columna vertebral y eventualmente de la médula espinal asociadas al traumatismo cráneoencefálico. Y por tanto conviene también inmovilizar el cuello como se hizo en esta oportunidad. El jugador se va a trasladar rápidamente al hospital y el juego podrá seguir o no. Pero lo que no cabe dudas es que allí no se puede jugar con este tipo de riesgo. Podríamos pensar en la posibilidad de que por lo menos este muro esté acolchonado, tenga alguna protección al respecto, algún elemento amortiguador. Ni siquiera eso tenía y evidentemente que todo esto aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves y lesiones mortales. En los protocolos de acción, entonces, primero adelantarnos, ver qué hay de peligroso, qué hay de riesgoso y corregirlo o evitarlo directamente e ir para otro lugar. Así de simple y no correr riesgos innecesarios, no confiarse. Porque acá claramente todos los jugadores sabían de que el muro estaba muy próximo. Pero en una jugada imprevista, incluso en este caso totalmente involuntaria, pero además el jugador da la impresión que tropieza y termina cayendo.
hacia adelante contra el muro. En todo este tipo de situaciones, en el fragor de la batalla, con la adrenalina de un juego, con la adrenalina de un partido, evidentemente que el jugador puede perder la noción del riesgo y terminar entonces en este tipo de accidente. Dentro de los protocolos de acción, fundamental es saber a cuál número de emergencia llamar, tener previsto entonces el tipo de asistencia en caso de emergencia, el hospital más próximo. Y fíjense ustedes que debemos prever en el lugar también una vía de salida para alguien con una lesión de este tipo, el paso de la camilla, el recorrido que debería seguir, el acceso de la ambulancia al lugar. Todo esto tiene que estar previsto en un protocolo que entonces recomiendo muy especialmente que no solamente esté armado, sino además que esté por escrito. Poner con el mayor detalle posible todos los recursos humanos y materiales disponibles, las instalaciones, la metodología de acción. Y un protocolo de acción siempre debe implicar simulacros con periodicidad. Siempre practicar todo esto, entrenar todo esto, tomarse un momento cada cierto tiempo, por ejemplo cada 4 a 6 meses, y hacer un simulacro en el mismo terreno de juego, en el mismo gimnasio, en el mismo lugar donde se desarrolla una clase de educación física, una actividad deportiva. Establecer entonces un protocolo que nos lleve a practicar esto, a entrenar esto de una forma práctica, es decir, a realizar un simulacro, actuando con la mayor seriedad posible y ver cómo estamos, hacer un diagnóstico evidentemente de los puntos débiles y fuertes de nuestro plan de acción, ver si nos falta más entrenamiento, corregir, ver las dudas que puedan surgir. Y es la forma de que, primero, que sea menos probable que este tipo de incidentes ocurran y en caso de ocurrir estar lo mejor preparados posibles para afrontarlos. Uno de los aspectos que siempre voy a recomendar es el checklist, es decir, tener una lista de verificación, decir, bueno, antes de cada partido o antes de cada clase de educación física tenemos una lista de 4 o 5 cosas que debemos revisar y que si no se cumplen no están dadas las condiciones y la clase no va a arrancar hasta que no solucionemos algún tema pendiente. Entonces, por ejemplo, en esa lista de chequeo deberíamos revisar si postes, si columnas de hormigón tienen el colchón protector. Podríamos también incluir en ese checklist si disponemos del DEA, del desfibrilador. Podemos también chequear si contamos con hielo ante una posible lesión, ante un posible traumatismo. También es una medida muy fácil, muy simple y muy eficaz también la aplicación de hielo en primera instancia. Por supuesto, botiquín, agua, eventualmente alimentos. En definitiva, tenemos allí la posibilidad de chequear, de hacer el checklist como parte del protocolo de acción. Les voy a comentar ahora, voy a compartir con ustedes ahora una propuesta de un checklist que la fui armando, que es muy sencilla y que por supuesto es adaptable a las circunstancias en las cuales ustedes trabajen. Y es ABCD: en A, agua y alimentos; en B, botiquín y bebidas deportivas; en C, crioterapia en relación al hielo; en D, DEA, desfibrilador; en E, entorno, es decir, ver columnas de hormigón que representen un riesgo, este tipo de muros perimetrales, las instalaciones eléctricas si se encuentran en buenas condiciones, el estado de la cancha, el estado también, el clima, la humedad, por ejemplo, si una cancha de parquet está afectada por la humedad, tener previsto entonces este tipo de detalles que hacen a la seguridad de la escena. Y en F,
Estamos en el abecedario A, B, C, D, E y F, agregamos fichas. Tener fichas personales, por lo menos asegurarnos de que tenemos los datos completos de los jugadores, números de contacto, de familiares, en caso de una emergencia, y elementos básicos acerca de si tiene antecedentes patológicos, si tiene alguna enfermedad. En definitiva, es una lista de verificación, un checklist muy básico, pero que invito muy especialmente a aplicarlo porque es simple y al mismo tiempo muy eficaz. En este módulo hemos visto la importancia de tener un protocolo de acción armado, por escrito, con simulacros periódicos, por ejemplo, cada 4 a 6 meses. Dentro de ese protocolo de acción tenemos no solamente los simulacros, sino además el checklist. Previo a cada clase, previo a cada competencia, previo a cada evento deportivo, previo a cada uso de determinadas instalaciones, nosotros hacemos un chequeo para ver si están dadas las condiciones para desarrollar las actividades con la mayor seguridad posible. Y estamos usando la principal herramienta de primeros auxilios, que es la prevención.